no hay ningún problema. Entonces, para empezar vamos a trabajar, una vez que ya tenemos los esquemas de nuestra base de datos, vamos a ver el tema de backups, ¿no? Todo lo que es copias de seguridad. Entonces voy a tener una primera parte, digamos, de la creación de los backups junto con sus dispositivos, las formas, cómo se crean los backups. Y en la segunda parte vamos a ver cómo se pueden establecer los lineamientos para poder recuperar nuestras bases de datos. Entonces, primero vamos a aprender a crear una instantánea de base de datos. Como habíamos explicado anteriormente, la instantánea tiene varias funciones, desde las funciones que son de auditoría hasta funciones como de recuperación de información, pero no vamos a tener, digamos, pues la misma funcionalidad que un backup, sino simplemente el momento hasta donde se ha creado la instantánea, ¿sí? Vamos a hacer una instantánea de la base de datos Norwin. Las instantáneas se crean casi siempre en esta carpetita que dice, bueno, se crean siempre en esta carpeta que dice instantáneas de base de datos, ¿no? O database snapshot. Dentro de esta carpeta se van a ir creando todas las fotografías, las instantáneas de mi base de datos. Recuerden que la instantánea es hasta el momento en el cual yo he sacado la información, ¿sí? Importante para el tema de auditoría, ¿no? Seguimiento de información, qué tipo de información tengo. Vamos a hacer un use master, porque esta base de datos, porque en realidad es una base, es un tipo de base de datos, se va a crear dentro de los objetos del servidor, ¿no es cierto? Como parte de master. Vamos a hacer un create database y le vamos a llamar, en este caso, Norwin, y para identificarlo es _snapshot, ¿no? Create database Norwin snapshot. Voy a crear una instantánea de la base de datos. Le voy a indicar el on para darle dos parámetros, el name y el file name. Muy parecido al tema de creación de archivos que vimos la semana pasada, ¿no? En el name va a ir el nombre de la base de datos que se va a crear, del archivito que vamos a crear. Entonces le vamos a poner un nombre. Voy a copiar este nombre aquí. Le voy a aumentar la palabra data, ¿no? Porque es un archivo que va a almacenar la información física, básicamente es física de nuestra base de datos. El file name va a ser el lugar donde se va a crear nuestra instantánea. Por ejemplo, yo había ya generado en las clases anteriores una carpetita en la semana 2 que dice instantáneas. Dentro de esta carpeta voy a copiar esta ubicación, ¿sí? Voy a copiarla y la vamos a pegar aquí. Muy parecido, como repito, al trabajo que hicimos la semana pasada con la creación de archivos de base de datos. Y aquí le vamos a poner el nombre de nuestro archivo. Voy a copiar este nombre y en vez de data le voy a dar los siguientes parámetros. Es importante fechar, ubicar en el tiempo. Hoy día, por ejemplo, estamos 18/12, entonces 18/12/2016 podría ser una forma de codificar ese snapshot, ¿no? Aparte de esto le puedo poner guión bajo la hora, 11:21, entonces podría ser 11:21.
Eso ya es cuestión de cada usuario, ¿no? Cómo lo quiera nombrar. Pero siempre el snapshot debe proveer información de tiempo, siempre. Porque recuerden que es una instantánea al momento que estoy generando la información. ¿Correcto? Siempre. Entonces, este va a ser el nombre de la ubicación física dentro de la base de datos, o perdón, dentro del sistema, y va a tener una extensión, .ss. SQL lo va a reconocer como un archivo de tipo snapshot, ¿no? Entonces le voy a poner todo el nombre, la liga donde se está generando ese archivo, y le voy a poner la extensión SS. La extensión SS identifica al archivo como snapshot. ¿Correcto? Finalmente le voy a poner un as snapshot como snapshot de of nuestra base de datos en mención, Norby, ¿no? Y recuerden, toda esta estructura se va a ejecutar de una sola, entonces el final de la estructura va a llevar siempre el go, ¿no? Todo eso se va a generar. Muy bien. Aquí, ¿qué pasa con el name? El nombre para la ubicación, ¿no? Para que yo pueda crear este snapshot, aquí debe ir el nombre del archivo físico de mi base de datos. Recuerda, aquí el name me debe indicar el archivo físico de la base de datos de la que voy a crear la instantánea. ¿Cuál es el archivo físico? El MDF. Por lo tanto, aquí debe ir el nombre de ese archivo. ¿Cómo lo obtengo? Fácil. Me voy a Norby, a la base de datos, clic derecho, propiedades. Dentro de sus propiedades busco archivos, y dentro de los archivos voy a tener acá los dos archivos, tanto el archivo físico como el archivo lógico. Este archivo físico lo copio, ese es el nombre, lo voy a copiar. Está logic name, que es el archivo, lo voy a copiar y lo vamos a pegar aquí. ¿Correcto? Entonces recuerden, para la creación de la instantánea, el nombre del archivo que va acá va a ser siempre el nombre del archivo físico de la base de datos. El file name va a ser la ubicación de nuestro archivo, dónde se va a ir, y la extensión que le debo poner es .ss como snapshot. Finalmente genero la consulta as snapshot como snapshot de la base de datos con la que quiero trabajar. ¿Estamos? Si ejecutamos esta parte, tengo algún error en la dirección, dice, ¿no? Listo. Como pueden ver, ya he creado mi primer snapshot. Si yo reviso la carpeta, acá está el snapshot, la base de datos snapshot, cuya extensión es .ss. Por otro lado, físicamente se ha creado también en nuestra base de datos. Vamos a actualizar la base de datos, vamos a aperturar la carpeta database snapshot, y aquí tengo la instantánea. Ya se ha creado una instantánea de la base de datos. ¿Se puede consultar? Sí. Los snapshots también pueden servir en entornos de entrenamiento, ¿no? Para hacer algunos tipos de consultas. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, el use de esa base de datos, tan igual como si estuviera dentro de una base de datos cualquiera. Vamos a ponernos el uso y podemos hacer un select from, por ejemplo, de los productos, ¿no? Aperturamos acá las tablas, están dentro de almacén, el esquema almacén.products, podríamos tener un asterisco from
y ahí está la información utilizando el snapshot. O sea, el snapshot almacena información, no hay ningún inconveniente, tiene los registros, tiene la información, pero ojo, esta base de datos solo es de lectura, ¿sí? Solo es de lectura, no me va a permitir hacer mantenimiento de datos. Por ejemplo, la tabla más pequeña acá es la tabla región. Voy a hacer un select asterisco from a geografía.regions o regiones, ¿sí? Es la tablita más pequeña. Por ejemplo, yo quisiera hacer una nueva inserción aquí, ¿no? Nótese que estoy trabajando con el snapshot, con el instantáneo. Entonces, a región le voy a crear su script de inserción. Puede ser 5, por ejemplo, y la información que le voy a dar es, por ejemplo, noreste, ¿no? Por decir algo, es una región que quiero crear, ¿correcto? Ejecutamos la consulta de inserción y nos dice, no se puede porque la base de datos es de solo lectura. Entonces, el snapshot también es interesante trabajarlo, utilizarlo por el tema de auditoría, porque no se puede manipular así nomás la información. No voy a poder darle mantenimiento, es una fotografía. Entonces, si por ejemplo mañana pasara algo, yo podría demostrar que en mi snapshot, hasta esa hora donde le he sacado la fotografía, la información estaba. Entonces, de alguna manera puedo defender un tema de auditoría con mi snapshot. ¿Correcto? Como pueden ver, no se puede hacer inserciones ni modificaciones porque es una base de datos solo de lectura. Lo que vamos a ver ahora es la recuperación de información basada en este snapshot. Por ejemplo, vamos a suponer que por algún motivo dentro de la base de datos Norwin, ¿sí? Por favor, usamos la base de datos Norwin. Y vamos a ir a hacer un select from a las órdenes detalle, select asterisco, ¿ya? Ahí tenemos casi 5000 registros, no hay ningún problema. El order detail está dentro de un esquema, el esquema órdenes, ¿no? Listo, acá. Esta es la información de la tabla order detail, detalle de las tablas dentro de la base de datos Norwin. ¿Estamos? Todos tenemos la consulta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a suponer que esta información que tiene 2155 registros se va a eliminar. Entonces, en vez de hacer un select asterisco from, se me ocurrió hacer un delete from, ¿no? Y lo ejecutamos. Diablos, acabo de chifarme 2155 registros de mi base de datos Norwin. Ojo, estoy en Norwin, no estoy en el snapshot, ¿sí? Podemos anotar ese registro, entonces son 2155. Si volvemos a hacer un select asterisco from, está vacío, ¿no? O sea, hemos borrado accidentalmente la data que estaba en esa tabla. Entonces, existe un parámetro, ¿no? Una de las formas que todavía no estamos viendo es la creación de los backups, que todavía no hemos creado, pero tengo un snapshot. Entonces voy a tratar de recuperar esa información del snapshot, ¿ok? Entonces vamos a hacer recuperando información de la instantánea. Recuerden que la información del instantáneo es al momento que se ha tomado la foto, es como una fotografía, ¿sí? A ese momento nada más se ha tomado la instantánea, entonces lo que se va a recuperar solamente va a ser hasta ese momento. Vamos a utilizar nuevamente nuestra base de datos master. Vamos a hacer una alteración a la base de datos Norwin.
a la base de datos. Sí, este tema de lo que son rollback y accesos de usuarios simples y demás lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero ya estamos viendo algunos conceptos que vamos a tener que investigar, por favor, ¿ya? Lo único que estoy haciendo acá es indicar que la base de datos va a estar en uso, ¿correcto? Ok, esta estructura de código nos debe permitir reincorporar la información que se ha borrado. Como vemos anteriormente, hemos eliminado la información del order detail, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar master. Ahí está, le estoy poniendo el go. Acá también va a ir un go, otro go y la alteración de la base de datos. Primero alteramos la base de datos. ¿Perdón? Sí, voy a ver si está... Muy bien, entonces hemos eliminado la información accidentalmente de order detail, ¿no? No hay la información. Con esta estructura en la cual estamos alterando a Norvin para que empiece el trabajo de reestructuración, que se restaure a nivel o desde el snapshot, desde la instantánea, y luego que regrese a su usuario, o sea, al estado de poder acceder a él para poder trabajar. Entonces, estas estructuras las vamos a discutir, ustedes los han debido ver en implementación. Bueno, ejecutamos esta query que acabamos de llevar y ya nos ha generado la restauración. Si yo hago nuevamente un select asterisco from a lo que habíamos borrado, ya tengo nuevamente la información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos restaurando, ¿no? Primero hemos hecho la creación del snapshot, de la instantánea, y ahora estamos restaurando la información. Pero ojo, no estamos backupeando, no es un backup. Se está restaurando la información hasta el momento de la instantánea. Por otra parte, no hemos perdido conexión con el servidor ni con la base de datos, es decir, la base de datos no se ha eliminado, ¿no? Lo único que hemos hecho es eliminar parámetros de una tabla, o sea, registros de una tabla, pero no hemos perdido la base de datos, la base de datos sigue funcionando. Entonces, una instantánea es muy diferente a un backup. Una instantánea solamente va a recuperar la información que se ha podido borrar de mi base de datos. Pero un backup, ¿qué hace? El backup restaura toda la base de datos, ¿no? Con sus objetos y demás. Mientras que acá lo único que estamos restaurando es posibles pérdidas de información que podíamos hacerle a nuestra base de datos. O alguna tabla en particular, ¿correcto? Entonces, esa parte tiene que quedar clara. El snapshot, la instantánea, no está restaurando a la base de datos. Lo único que está restaurando es la información que tengo de las tablas que se han podido perder
como hemos hecho en el ejercicio, ¿no? Si lo volvemos a hacer, por ejemplo, utilizando la base de datos Morbin, por algún asunto yo puedo borrar nuevamente la información que tengo en el order detail. Ahí está, se han borrado 2155 registros, pero tengo una instantánea, tengo un snapshot de la cual puedo recuperar esta información. Repito, no se ha modificado, no se ha eliminado, no se ha perdido la base de datos. Lo único que he perdido es la información de registro, ¿no? Y de esa manera puedo recuperar algo de la información que hemos perdido. Algo de la información. La instantánea, recuerden, si yo saco la instantánea, digamos, ayer la saqué, toda la información que se ha generado hasta hoy día se va a perder. No hay esa información. Entonces, lo único que estoy haciendo es la recuperación de una instantánea. Lo único que se hace es la recuperación de los registros que se han podido perder en una tabla. No estoy restaurando toda la base de datos, solamente algunos registros. A partir de ahora lo que vamos a hacer es la creación de la información de los queries que acabo de hacer. También lo tienen, no se preocupen, ¿no? Revísenlo, estudienlo. Lo que vamos a hacer ahora es la creación de nuestros primeros backups, ¿ok? Los primeros backups. Voy a trabajar dentro de semana 2 un backup, un primer full backup. Lo voy a hacer de manera manual, ¿ya? Voy a borrar este que tengo acá. La manera más fácil dice, ¿no? Voy a seleccionar toda la base de datos, es la primera vez que estoy sacando la información. Me voy a tareas, backup, y acá tengo la ventana de información de ese backup. ¿De qué base de datos? Bueno, como ya le he dado clic derecho a la base de datos, automáticamente me está generando la base de datos que se quiere trabajar. Me pregunta qué tipo de backup. Miren, acá tengo los tres tipos de backup: el full, el diferencial y el de transacciones que les acabo de explicar. Full a toda la base de datos, incluidos registros y objetos. Diferencial a los cambios que se van a ir haciendo a la base de datos. Y el log de transacciones, que eso va a ser un tratamiento especial después. Le voy a dar full. ¿Por qué? Porque es el primer backup que se va a crear, la primera vez, ¿sí? Puedo crear ese backup dentro de otra base de datos. Puedo crear de la base de datos, o puedo crear también de algunos archivos de la base de datos, que pueden ser sus históricos, ¿no? Lo que vamos a hacer es que haga un backupeo a toda la base de datos. Cuando hablo de base de datos, no solamente estoy hablando del repositorio, ojo, estoy hablando de toda la base de datos y sus objetos. ¿Dónde está el destino? Dicen. En el destino tenemos dos opciones: una en disco físico y otra que puede ser a una URL, a una ubicación en la nube o un servidor, ¿no? Puedo guardarlo directamente. En nuestro caso, directamente en un disco, ¿sí? Voy a remover esto que tengo acá y voy a agregar un dispositivo. Dentro de la ventana de dispositivos voy a buscar mi dispositivo. Recuerden que el dispositivo está en la E, en semana 2 de la presentación de base de datos, que es la que les he pasado, y dentro de esta semana tengo una carpeta que dice BKP. Ahí lo voy a crear, ¿ya? En esa carpeta. Significa, como les repito, que los backups tienen que estar siempre fuera de la partición principal del sistema operativo, fuera de la C, en pocas palabras. El backup siempre tiene que estar distribuido en otros lugares: cintas magnetofóbicas, discos extraíbles, etc. Voy a tenerlo en este caso en esta carpeta, y el archivo va a ser BKP como un prefijo, BKP Morbin, y le voy a poner el código 1812-2016. Eso quiere decir que se está generando el backup.back de esa hora, de esa fecha. Ustedes también le pueden poner una hora establecida, solamente al nombre, ¿correcto? Muy bien. Hasta acá ya tenemos la ubicación, tenemos el nombre del backup, ¿listo? Le estoy poniendo un código que relaciona el día, el mes y la fecha, ¿no? O perdón, el año. Y le damos OK. Ya está ubicado físicamente en disco, le damos OK.
La opción de archivo, ¿qué dice? Le vamos a dar esta opción que sobrescriba backups existentes. Como es un full backup, yo lo que quiero es que se sobrescriba. O sea, si ya existe un full backup de alguna manera, que lo chanque, ¿no? Que lo sobrescriba. Tenemos algunas opciones que lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen, pero ahorita lo que quiero es que sobrescriba, que chanque la información de backups que se haya podido crear anteriormente. Acá tengo algunas opciones de backups que lo vamos a trabajar como una tarea administrada, ¿ya? No se preocupen. Y le vamos a dar OK. Se procesa nuestro primer backup y ya lo tenemos completado. Entonces, ¿dónde está el backup? Físicamente está aquí, ¿no? 18/12/2016. Ahí está mi backup. ¿Cuánto pesa este backup? 4,6 megas. Pesa así porque, como repito, se ha backupeado la información, la parte física y la parte lógica, las tablas, procedimientos, etcétera, etcétera. Ahí está el backup. Perfecto. Bueno, ahora vamos a suponer que, por ejemplo, se han creado nuevas órdenes, ¿no? Vamos todos, por favor, a la tabla órdenes. Vamos a la opción editar las 200 últimas órdenes. Nos vamos a ir al final de la lista y acá en la última parte vamos a crear una nueva orden, ¿sí? Todos, por favor, lo que voy a hacer es crear un registro nuevo para empezar a crear los diferenciales, ¿correcto? Muy bien. Voy a copiar estas estructuras, las mismas. Por ejemplo, voy a crear este primi, lo voy a copiar acá, el valor 3 lo voy a copiar acá. Caray. Bueno, uno nuevo, ¿ya? Incluso le podríamos poner la fecha de hoy día, ¿ya? 18 de diciembre 2016. La misma fecha lo copio acá. Perdón. Un segundo, ¿ya? El ship día. Hemos generado el 11.079, ¿correcto? 11.079, la nueva orden. Entonces, si yo hago una consulta en este caso al select asterisco from órdenes, voy a poder visualizar mi última orden, ¿no? La última orden es 11.079. Tengo 832 registros, ¿correcto? Recuerden esos valores. 11.079 va a ser la nueva orden, el nuevo ingreso, y 832 registros. Voy a generar el detalle de esa orden con el 11.079. Entonces 11.079, voy a ponerle el producto 59 a 44 40 1 y otro producto más, el 11.079 al 59 44 30 2, digamos, o 1. Ya, bueno, entonces el orden 11.079 tiene dos productos, ¿no? Dos pedidos, dos detalles, ¿correcto? Miren, acabamos de hacer un registro. Voy a volver a crearle su backup. En este caso ya no va a ser un full,
va a ser un diferencial. Clic derecho, tarea, backup, ya no es full, ahora es diferencial. Voy a remover, voy a crear uno nuevo, me voy a ir al dispositivo donde estoy trabajando, semana 2, backup, y acá va a ser el BKP Norwin diff 18 12 2016 punto back. Acá estoy creando la identificación del diff, ¿no? Diferencial, o también le pueden poner doble F, diferencial. Ya tengo la ubicación, le damos OK. Recuerden que el único cambio que estoy haciendo es el tipo de backup, ya no va a ser full, ahora va a ser diferencial. Le damos OK, que sobrescriba y que genere. Es más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Como podemos ver aquí, ya tenemos el full backup y el differential backup. ¿Correcto? Voy a generar algo más. Voy a crear, por ejemplo, una nueva orden, nuevamente. Con el 1912, ¿ya? Ahora tengo 833 registros. El código es 11080. Voy a crear su orden detalle para el 11080. 11080. El producto va a ser el 76. Va a costar 20. Unas 10 unidades. 0. Solamente tengo uno, ¿correcto? He hecho un nuevo cambio, un nuevo registro. Basado en ese nuevo registro, voy a crear nuevamente un backup diferencial. BKP Norwin diff 1, ¿no? O si desean solamente diff, ¿qué más hemos puesto? Y la fecha, ¿no? Pero en este caso este es del 19, ¿no? Del 19, punto back. Sigue siendo diferencial, que sobrescriba cualquier base de datos y que cree nuevamente. Entonces fíjense, ya tenemos un backup full de 4 megas y acá tenemos dos backups diferenciales. Uno es un poco más grande que el otro, pero ahí están los diferenciales. ¿Correcto? ¿Por qué este backup diferencial es más grande que este? Porque si ustedes recuerdan, en este backup hicimos todo el relleno de la fila. Acá no, acá rellenamos algunas partes nada más. Ya tenemos esto. Voy a eliminar, vamos a suponer que por algún motivo este Norwin, actualmente ¿cuántos registros tiene Norwin? A nivel de órdenes tenemos 833, o sea, con ese número de órdenes Norwin ha tenido un accidente y desaparece. Lo vamos a eliminar la base de datos Norwin. Recuerden, ¿cuántas órdenes tenemos? 833. Anoten, por favor. ¿Y cuántos detalles de orden tenemos? Porque hemos generado, ¿no es cierto? 2158. Anótenlo, por favor. El anterior era 833, ¿sí? Y ahora tenemos 2158.
Aparentemente hemos trabajado en 2 días diferentes, tenemos 2 diferenciales diferentes. Voy a cerrar todo lo que tenga que ver con Norwin y vamos a eliminar Norwin. Le vamos a dar un delete, vamos a cerrar las conexiones existentes ya, tengo los snapshots, ¿no? Entonces, hay que eliminar nuestros snapshots y eliminamos Norwin. ¿Listo? Pues como pueden ver, no tenemos la base de datos Norwin. ¿Qué tendríamos que hacer? Restaurar en base al full backup, ¿no es cierto? Vamos a la base de datos, clic derecho, restaurar base de datos. Para la restauración me dice que se puede hacer incluso desde otras bases de datos que podría tener. Ahí podemos hablar, y lo vamos a ver más adelante, del tema de replicación, réplica. Se puede generar réplicas entre bases de datos, ¿ya? En este caso voy a tener un dispositivo de backup que está dentro de esta carpeta presentación base de datos, dentro de backups. Acá está, este es el full y acá están los diferenciales. Voy a hacer una prueba, voy a tratar de crear desde el diferencial, desde el último diferencial. Vamos a ver qué hace. Lo ha leído, ¿ven? Y dentro de las opciones nos dice también que sobrescriba, ¿no? Sobrescribe cualquier data existente. Miren, estoy haciendo el backup desde el diferencial. Le doy a aceptar y no gestiona. Dice, no se puede, ¿no? O sea, no hay una reestructuración. ¿Por qué? Dice. Dice acá, bien claro, necesitas un full backup. Entonces yo debo tener un full backup para poder generar mi backup, si no, no se puede. Bueno, felizmente le hemos creado, ¿no?, su full backup. Vamos a los dispositivos, vamos a buscar, bueno, en este caso voy a eliminar este, voy a volver a buscar mi semana 2. Acá está el full. Ahora sí, selecciono el full, le doy OK, restaurar, opciones de sobreescribir, y acabamos de restaurar nuestra base de datos. Actualizamos, aparece Norwin. Podríamos hacer un select asterisco from a la tabla órdenes, que es con la que hemos estado manipulando la información, y Norwin actualmente tiene 830 filas, ¿verdad? Perfecto. Utilicemos el último diferencial. Para la definición de la creación de esa base de datos, vamos a ver, no sé, lo está poniendo dentro de... A ver, entonces estoy queriendo reestructurar o restaurar la base de datos desde el último diferencial para ver qué va a pasar. Entonces vamos a hacer nuevamente a Norwin, lo vamos a eliminar. Ah, no. Sí, lo vamos a eliminar. Sí. Lo vamos a eliminar para restaurar el full backup y el último diferencial juntos. ¿Ya? Entonces me voy a los dispositivos, voy a agregar la ubicación del dispositivo, que en este caso está en la E, programas acá, y acá están mis backups, acá. Voy a seleccionar el full y este último diferencial, ahí está, ¿correcto? Le damos OK, OK, y acá está, acá me muestra, ¿no? Ojo, el full backup y el último diferencial. Le damos opciones, sobreescribir. Fíjense que acá tranquilamente ha cargado, entonces puedo cargar cientos de diferenciales con su full backup, no hay ningún problema. Y le damos OK. Se ha hecho el proceso de restauración. Actualizamos la base de datos. Podemos hacer el query
el query de rigor en Norwin. Y acá están las 833 filas. Entonces lo que acabamos de ver es la restauración de la base de datos desde el full backup y su último diferencial. Entonces siempre te va a pedir eso, ¿no? Para que tú restaures, no solamente debo restaurar el diferencial, debo restaurar el backup full y su último diferencial. Y tenemos la información. Incluso si hacemos un select al orden detalle, no sé si alguien ha guardado cuántos serán. Ahí están los 2158. Entonces, a pesar de que yo puedo tener muchos diferenciales, siempre voy a trabajar con el último diferencial, basado en el full. Siempre mi full backup primero y mi último diferencial, para que se encuentren los cambios que tiene mi base de datos. Con eso ya recuperaste toda la base de datos. Con eso ya recuperaste toda la base de datos. Muy bien, ahora, bueno, la última parte que vamos a ver hoy día es cómo generar trabajo administrado. Como ahora hemos visto que ya podemos generar diferenciales, entonces yo no me voy a estar preocupando todos los días en generar mi diferencial o cada rato, ¿no? Voy a estar con mi celular y mi alarma, ¿verdad? Para generar mis diferenciales. Lo que vamos a hacer es que el SQL automáticamente genere sus diferenciales, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es ingresar a esta carpeta que dice backup automático. Aquí voy a generar los backups que me va a crear el SQL, ¿ya? Como repito, el backup full se hace de manera manual, una sola vez en el resto de la vida del sistema. Ya tenemos un full, ya lo sabemos crear. Pero ahora lo que quiero es que el SQL cree diferenciales cada cierto tiempo, cada hora, cada minuto. Eso se llama tarea administrada. Lo vamos a ver acá en administración, en management, tarea administrada. ¿Qué hace una tarea administrada? Va a generar una tarea de forma automática. Dentro del SQL, el agente SQL también trabaja con sus tareas administradas. Por eso es importante que el SQL esté corriendo para generar mis tareas. Vamos a crear una tarea, ¿no? Vamos a crear un plan de mantenimiento, vamos a aprender a crear varias cosas interesantes acá. Entonces empecemos por ejemplo con un plan de mantenimiento. Clic derecho y acá le vamos a dar el wizard del plan de mantenimiento. Wizard, plan de mantenimiento, wizard, ¿no? Asistente. Aparece el plan de mantenimiento, le decimos siguiente. ¿Cuál va a ser el plan de mantenimiento? El nombre, le vamos a poner el nombre de eso se hace pues al momento de instalar, ¿no? Ya traigan su laptop para la próxima. Acá vamos a crear un plan de mantenimiento que se va a llamar Differential Backups. Van a generar backups diferenciales. Le pueden poner una descripción, ¿no? Esta tarea genera backups diferenciales de la base de datos cada minuto, por ejemplo. ¿Correcto? Le estoy dando una descripción. Esta información que tengo en la parte inferior lo dejo como está. Le damos siguiente y acá nos muestra todas las actividades que yo puedo generarle de manera automática. En este caso es algo bastante fácil, es un backup diferencial. Acá está la opción. Hacemos clic sobre ese backup diferencial, seleccionamos, podemos seleccionar todo este tipo de tareas. Le damos siguiente, siguiente y nos pregunta, ¿no? Sobre qué base de datos vas a trabajar. En este caso voy a trabajar sobre Norwin. Le damos OK. El backup va a ser a la base de datos. El destino, ¿dónde se va a crear esa base de datos? Cambiamos, ¿no? En este caso va a ser en la E, en presentación base de datos. Creo que está dentro de backups. No, en semana 2. Instantáneas, no. Acá, backup automático. Ahí se van a generar
nuestros backups, ¿no? ¿Listo? La extensión del archivo va a ser back. ¿Sí? Les damos algunas opciones más que podríamos generar. Le damos siguiente. Puedo escribir un texto cada vez que se genere mi tarea, o puedo enviar un reporte a un correo. Vamos a aprender también a administrar correos electrónicos desde SQL. Se crea el plan. Ya tenemos el plan de mantenimiento. Acá está, ¿no? Dentro de la carpeta planes de mantenimiento, ahí voy a tener el plan de mantenimiento. ¿Listo? Acá está el plan de mantenimiento. Y lo que tengo que hacer con ese plan de mantenimiento es generarle un horario de trabajo, ¿no? Entonces voy a seleccionar el botoncito de calendario y le voy a decir que corra diariamente, cada minuto, por ejemplo. ¿Desde qué hora? Ahorita son 12:40. Desde las 12:41 y 42. Puede finalizar en la noche, ¿no? O puede finalizar al día siguiente. Entonces le ponen una hora de finalización. Que inicie hoy y que termine. O sea, puede ser una tarea que puede tener un final en algún momento, o simplemente decirle que no termine, que se sigue ejecutando. Le damos OK. Entonces ya se ha generado el plan de mantenimiento, ya tenemos administrado el plan de mantenimiento. Acá está la información que se está generando ese plan de mantenimiento. Lo que tendríamos que hacer ahora, por ejemplo, es darle una ejecución para probar. Lo ejecutamos. Se ha creado un diferencial. Si lo revisamos acá está mi primer diferencial, y a partir de las 12:42 tiene que empezar a aparecer aquí una serie de backups creados automáticamente. Entonces vamos a esperar unos 2 minutos y vamos a poder ver la creación de los backups.